Canto 23, el alma hambrienta de amor y el reencuentro con un hermano. El aire de la montaña aún ardía con el paso de las almas presurosas. Su velocidad era como fuego. No se movía por castigo, sino por hambre de amor. Nosotros seguíamos caminando al borde de la cornisa, cuando un grupo de sombras se aproximó veloz, y una de ellas se detuvo en seco al verme. Oh milagro. ¿Es posible que andes aquí con cuerpo vivo, entre nosotros que ya cruzamos el umbral? Reconocí su voz antes que su rostro. Forese Donati, mi amigo, mi hermano en la juventud, el que compartió risas y locuras en Florencia, pero que ahora estaba demacrado, su rostro era hueso, su cuerpo era sombra, pero su alma brillaba con una fuerza que nunca antes le había visto. Me acerqué a él con el alma temblando. No por miedo, sino por ternura. Mira lo que ha quedado de mí. Este cuerpo que ahora ves no conoce el descanso. Corremos porque fuimos lentos para amar, porque dejamos que la tibieza ganara espacio donde debía arder la caridad. Virgilio y Estacio permanecieron atrás en silencio. Sabían que este momento era solo nuestro. Le pregunté con el corazón palpitando cómo había llegado tan rápido a este punto de purificación. Recordaba bien que su vida no había sido la más santa. Fue la fuerza de mi esposa, Neya. Ella, con sus lágrimas y oraciones constantes, ablandó la piedra del cielo en mi favor. Su amor fiel fue como una escalera que me subió más alto de lo que merecía. Las plegarias de un alma justa mueven lo que 1000 actos no pueden. Y comprendí entonces la fuerza de la intercesión, del amor verdadero que no se extingue con la muerte. Pero dime tú, ¿cómo has llegado aquí, vivo, sin peso, sin velo de sombras? Le conté, brevemente, que era voluntad divina, que seguía a un guía enviado desde el cielo, y que mi viaje no era castigo, sino aprendizaje. ¿O cuán grande debe ser tu misión? Si el cielo permite que camines por aquí con sangre en las venas. Cuida bien tus ojos, porque lo que ves, no es solo para ti. La conversación fue breve, porque su alma tenía que seguir. Él no podía quedarse quieto. El deseo de redimirse lo impulsaba como llama en el viento. No olvides mi nombre. Y cuando regreses al mundo de arriba, dile a mi esposa que su amor me ha salvado. Que su fidelidad es una joya que pesa más que todo el oro del mundo. Se alejó entre los demás, y lo vi desaparecer como una chispa que se funde en el horizonte. Y quedé allí, conmovido, con un nudo en el alma. No de tristeza, sino de admiración. El amor verdadero no muere, hijo. Y el alma que ama con pureza, obra milagros aún desde la tierra. Así terminaba aquel canto. Con la memoria encendida. Con el alma más blanda. Y con una certeza nueva. Hay oraciones que derriban muros. Y hay corazones fieles que abren el cielo. Corredor Fuego Canto 24, el poeta y la sed de movimiento del alma. El sol ya comenzaba a bajar por la ladera del cielo, lanzando rayos oblicuos que arrancaban reflejos dorados de las rocas. Caminábamos aún por la terraza donde las almas corren sin cesar. El ritmo era incesante, como un latido colectivo que no podía detenerse. De pronto, otro grupo de sombras se acercó corriendo como viento entre las cañas. Una de ellas, al pasar, giró el rostro. Y aunque sus huesos estaban consumidos, su mirada tenía la chispa del entendimiento. Oh tú que caminas con paso de sangre entre nosotros. ¿Eres el que escribió Donne che avete integetto de amore? Asentí sin palabras. Porque en su voz no había juicio. Había admiración. Entonces, ahora entiendo. Entiendo por qué nuestra poesía no alcanzó el cielo. Tú abriste un camino que nosotros no vimos. Tú hiciste hablar al alma con dulzura nueva. Tu verso no era adorno, era flecha. Me quedé mirándolo con el alma abierta. Era Bonagiunta de Lucca, poeta de siglos pasados, que ahora reconocía en mi voz la semilla de algo divino. El dolce stil novo, ese es el nombre. El estilo dulce, nuevo.
donde el amor no es pasión vacía, sino elevación del espíritu, donde la mujer es imagen de virtud, y no solo objeto de deseo. Y mientras él hablaba, las demás almas seguían corriendo, como antorchas que no se apagan, como espíritus que ya no quieren perder ni un segundo más. Mira cómo el alma, una vez despertada, no puede volver a dormir. Corre, porque ahora entiende lo que antes ignoraba. Y entre los que corren, algunos también cantan. Porque la urgencia del amor puede ser grito, pero también puede ser música. Seguimos caminando, y las voces de las almas se alejaban como eco ardiente. Una de ellas gritó al pasar. El ejemplo de María nos guía. El de César también, que no dudó al cruzar el Rubicón por deber. Eran llamas que se empujaban unas a otras, no con odio, sino con impulso divino. Y yo, que aún tenía carne en los huesos, sentí como mi voluntad también ardía. Porque si ellos, siendo sombras, corrían con tanta pasión, ¿cuánto más debía yo vivir despierto? Así terminaba aquel canto. Con el alma encendida, con el arte justificado, y con una nueva certeza. Quien canta con verdad, también corre hacia lo eterno. Uvas canto 25, el alma que nace y la forma de la sombra. El sol comenzaba a teñir de oro la cima de la montaña. Las sombras corrientes ya quedaban atrás, y la senda se abría como una boca que susurraba secretos no oídos. Sentí que el aire se volvía más denso, más sagrado, como si cada paso nos acercara a la raíz del espíritu. Me asaltó una pregunta. Una duda que nacía del asombro: ¿cómo estas almas, que ya no tienen cuerpo, pueden aún sufrir, hablar, llorar, correr? Virgilio me miró de reojo, como si ya supiera lo que ardía en mi mente, pero no habló. Fue Estacio quien se volvió hacia mí con una mirada suave y clara como el alba. Sabes que el alma humana es creada por Dios, y que en cuanto el feto está formado, Él insufla el alma viva en su centro. Esa alma, perfecta en potencia, nace pura, como una llama recién encendida. Luego, según las inclinaciones de la carne, se inclina hacia el bien o hacia el error. Virgilio escuchaba en silencio. Su mirada parecía mirar más allá de las palabras. Cuando el cuerpo muere, el alma no desaparece. Lleva consigo su forma, su sello, como el aire toma forma en el vidrio soplado. Y ese aire espiritual, animado por el deseo y la memoria, asume un cuerpo aparente, una sombra, con la cual puede sufrir y sentir. Así el fuego quema, así la pena duele, aunque ya no haya carne. Me detuve un instante, asombrado. No era magia, era arquitectura divina. Era el alma misma la que se modelaba, por amor o por carga, para reflejar su verdad. Seguimos ascendiendo por un sendero estrecho, cuando desde el borde de la cornisa siguiente, comenzó a llegar un aroma dulce, tan sutil y sagrado, que parecía venir del paraíso. Aquí comienza la cornisa de los gulosos. Los que convirtieron el don del alimento en deseo desordenado, ahora se purgan por medio del hambre y la sed. No es castigo físico. Es un anhelo. Una necesidad que no se sacia, porque antes fue gozo egoísta, y ahora es espera purificadora. La cornisa se abría ante nosotros como un jardín invisible. No había banquetes ni mesas, solo árboles cargados de frutos jugosos, pero que se alejaban al ser tocados. Almas delgadas, casi etéreas, se acercaban con mirada anhelante, y luego retrocedían en oración. Los escuchamos murmurar pasajes de templanza, y ejemplos de abstinencia sagrada. Acuérdate del agua que David rehusó beber, cuando sus hombres se la trajeron arriesgando su vida. Recuerda a Juan Bautista, que se alimentaba de langostas y miel silvestre en el desierto. Era una sinfonía de almas que aprendían a decir basta. No por debilidad, sino por amor. El camino se extendía entre aromas que no se podían tocar, y voces que hacían más ruido que el hambre misma. Así terminaba aquel canto. Con la sed que purifica. Con el alma explicada en su forma más profunda. Y con una certeza que ardía como vino en la lengua. El cuerpo muere,
pero el alma sigue teniendo hambre. Y crucé. Las llamas me envolvieron. Me lamieron los sentidos. Pero no dolían. Ardían como un amor que por fin se limpia de orgullo. Cada recuerdo impuro se convertía en luz. Cada deseo ciego, en visión. Y cuando crucé al otro lado, ya no era el mismo. Has pasado la última cornisa. El alma está lista. Solo queda una llama más, no de fuego, sino de cielo. El sol descendía, y mi alma se elevaba. Porque al fin, el amor no era carga. Era alas. Fuego canto 26, el fuego del deseo purificado. El sendero se hacía más estrecho, como si la montaña misma nos guiara hacia un punto donde el alma no pudiera seguir con peso alguno. A los lados, el fuego ya no era amenaza, era presencia. Llamas altas rodeaban el paso, ardientes como pasión, pero puras como incienso. Las almas avanzaban dentro de esa hoguera, entonando cánticos mientras ardían, no con dolor, sino con fervor. El aire olía a carne que renuncia, a perfume de espíritu redimido. Aquí se purifica el deseo. No el amor, sino la distorsión. Estos son los que amaron con intensidad, pero a lo terrenal más que a lo eterno. Me acerqué al fuego, pero no lo crucé aún. Dentro de las llamas, escuché un canto, versos que hablaban de María, de la castidad de Diana, de ejemplos antiguos que combatieron el deseo con virtud. Y entonces, uno de los rostros entre las llamas me miró. No con súplica, sino con poesía. Si eres tú, el que viene vivo entre los muertos, si eres el que canta con alma nueva, entonces dime. ¿Sabes tú lo que es amar con pureza? Asentí, con humildad. Porque yo también había amado, y también había caído. Yo fui Guido Guinizelli. Y mis versos cantaron a la dama como espejo del alma. Pero no siempre supe distinguir entre deseo y devoción. Otro alma se acercó. Su lengua era extraña, su voz, antigua, pero su fuego era más claro aún. Yo soy Arnaud. Poeta de lengua oc, cantor del amor cortés. Vengo aquí, purgando lo que en vida fue pasión ardiente. Ahora, en esta llama, me vuelvo palabra pura, y mi canto ya no quema a otros, solo a mí. Sus palabras no dolían. Eran confesiones con música. Y yo, que aún no había cruzado el fuego, sentí como mi pecho ardía sin tocar la llama. No temas. Este fuego no destruye. Este fuego libera. Entra, y saldrás más tú que nunca. Me detuve al borde de la muralla de llama. Sabía que debía cruzar. Pero el alma, incluso cuando quiere, tiembla al soltar su último ancla. Y sin embargo, el fuego me llamaba. No con grito, con invitación. Tomé aire. Recordé su rostro. Su nombre. Beatriz. Y crucé. Las llamas me envolvieron. Me lamieron los sentidos. Pero no dolían. Ardían como un amor que por fin se limpia de orgullo. Cada recuerdo impuro se convertía en luz. Cada deseo ciego, en visión. Y cuando crucé al otro lado, ya no era el mismo. Has pasado la última cornisa. El alma está lista. Solo queda una llama más, no de fuego, sino de cielo. El sol descendía, y mi alma se elevaba. Porque al fin, el amor no era carga. Era alas. Canto 27, el muro de fuego y el adiós más difícil. El sol estaba a punto de ocultarse detrás de la montaña, y los cielos se teñían de un oro antiguo, como si el día entero se inclinara ante el umbral del misterio. Caminábamos con paso sereno, pero en el fondo de mi alma algo temblaba. Era el presentimiento de que el fin estaba cerca. No el fin del viaje, sino el de una etapa, quizás el fin de mi guía. A lo lejos, se abrió una brecha en la roca, y en ella, una llama viva cortaba el sendero como un muro erguido. No era fuego del mundo.
Era algo más. Una luz que respiraba, un muro que palpitaba como un corazón ardiente. Y frente a él, un ángel con rostro tan puro que el mirar era ya una forma de oración. Su espada no era de metal. Era fuego mismo, extendido como una lengua de santidad. Ninguno sube más alto sin ser purgado por esta llama. Aquí muere todo rastro del deseo que no nació del cielo. Di un paso atrás. Mis pies dudaron. La visión del fuego me atravesó no con dolor, sino con un miedo profundo, el miedo a soltarlo todo. Hijo mío, ha llegado el momento que más vale que todos los pasos dados. Este fuego no quema la carne, quema la sombra. Atraviésalo, y serás libre. Quise responder. Quise decir que estaba listo. Pero las palabras no salieron. En mi pecho, una batalla. Entre el deseo de lo eterno y el instinto de quedarme. ¿Temes? Entonces aún amas la ceniza más que la llama. No temas por tu cuerpo. Este fuego es hecho de amor. Piensa en Beatriz. Piensa en su rostro esperándote del otro lado. Entonces su nombre sonó en mí como campana de luz. Beatriz. El recuerdo de su mirada, de su voz, de su promesa. Me sostuvo. Me volví hacia Virgilio. Él me miraba con ternura, pero sus ojos ya hablaban de despedida. Hasta aquí te he guiado. Desde la oscuridad de la selva, pasando por el grito de los condenados, hasta el ascenso de las almas. Mi sabiduría termina donde comienza la gracia. Y esa, viene en forma de amor. Sentí una punzada en el alma. No por lo que dejaba, sino por lo que iba a perder. Virgilio no solo era mi guía. Era mi padre del espíritu. Cerré los ojos. Y di el paso. El fuego me rodeó como un abrazo de gloria. No dolía. No quemaba. Me limpiaba. Sentí que se deshacían de mí las cenizas del mundo. Cada pensamiento impuro, cada deseo egoísta, se evaporaba como niebla. Y cuando salí del otro lado, algo en mí había cambiado. El aire era distinto. El alma, más ligera. Me sentía desnudo de culpa, cubierto solo por la esperanza. Esta noche puedes dormir bajo las estrellas. Al despertar, subirás al paraíso terrenal. Reposa. Mañana verás a quien tu alma ha buscado desde el inicio. No respondí. Me tumbé sobre la hierba, mirando el cielo, sintiendo que el corazón latía al ritmo del universo. Y mientras el sol se ocultaba, cerré los ojos, sabiendo que al abrirlos, el mundo ya no sería el mismo. Porque el siguiente paso no era un paso cualquiera. Era el encuentro con ella. Canto 28, el jardín del origen y la dama del río. Me desperté envuelto en un silencio que no pesaba, sino que acariciaba. Ya no había escalones, ni cornisa, ni fuego. Solo un aire limpio, más sagrado que todo lo que había respirado antes. Me puse en pie, y ante mis ojos, se abría un bosque. No era un bosque cualquiera. Era el paraíso terrenal. El mismo Edén que los antiguos conocieron, antes de la caída. Las hojas susurraban en una lengua que el alma entendía sin aprenderla. Las flores no tenían espinas. El sol no cegaba, solo acariciaba la piel del alma. Los colores eran más vivos que los del mundo real, como si la materia hubiera recordado lo que era antes del pecado. Caminaba sin prisa. Los pájaros cantaban melodías que hablaban del principio del mundo. Y el suelo, cubierto de hierba tan suave como el agua, no respondía con crujido, sino con gozo. Entonces lo escuché. El murmullo de un río. Su sonido era distinto a cualquier otro. No rugía. No corría. Cantaba. Me acerqué a la orilla. El agua era tan clara que parecía hecha de memoria. Y su curso, tan sereno, que todo el bosque se inclinaba ante él.
Y entonces la vi. Cruzaba el río como quien no teme ni el agua ni el cielo. Su túnica flotaba con los pétalos. Su cabello danzaba con el aire. Sus ojos eran reflejo de estrellas, y su voz era el eco de la primera tarde del mundo. ¿Eres tú el alma viva que ha cruzado fuego y sombra para ver este jardín? No supe qué responder. Me quedé quieto. No por miedo, sino por reverencia. Estás en el jardín donde todo fue armonía. Donde la tierra aún no conocía la culpa. Aquí fluye el río Leteo, cuyas aguas hacen olvidar el pecado. Más allá, fluye el Eunoé, que devuelve a la memoria todo acto de bien. Sus pies no tocaban el suelo, lo bendecían. Este es el umbral. El lugar donde el alma se lava no con castigo, sino con belleza. Aquí se respira lo que el mundo perdió. Aquí, el amor no hiere. Aquí, el recuerdo no pesa. Aquí, la esperanza no necesita nombre. Caminó a mi lado por la orilla. No dijo más. Pero el silencio entre nosotros era más profundo que cualquier canto. Yo sabía que ella no era Beatriz, pero también sabía que ella era la antesala. La que prepara. La que abre el alma como flor. Y así terminaba aquel canto. Con el corazón latiendo en compás con el Edén. Con los pies descalzos sobre tierra sagrada. Y con la certeza de que el siguiente paso sería el rostro de lo eterno. Canto 29, la procesión celestial y el susurro del amor que se acerca. El aire del jardín ya no era solo dulce, era solemne. Algo invisible comenzaba a moverse, como si la tierra misma contuviera el aliento. Las hojas dejaron de agitarse. El río se volvió espejo. Y del otro lado del agua, Matelda se detuvo, con la mirada perdida en algo que aún no aparecía. Mira hacia el este, y prepárate. Lo que vas a ver no es de este mundo. Abre el alma. No los ojos. Entonces el bosque se abrió como si el mismo Edén se inclinara, y apareció una luz viva, que se acercaba desde el fondo del jardín como el amanecer de un mundo nuevo. Iba precedida por una música que no venía de instrumentos, sino del espíritu. Una procesión celestial surgió del resplandor. Primero, 7 candelabros, como lenguas de fuego que flotaban sin arder, abriendo el camino. De ellos salía un perfume que embriagaba sin confundir. Luego, 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de lirios, caminaban cantando los libros de la sabiduría. Sus rostros eran tiempo y revelación. Tras ellos, 4 animales con alas, con rostros de león, águila, toro y hombre. Eran los evangelistas, símbolos vivos del Verbo encarnado. En el centro, un carro triunfal, tirado por un grifo resplandeciente. Parte águila, parte león. Era la gloria de Cristo, llevada no en palabras, sino en presencia. Y alrededor del carro, 3 mujeres danzaban a la izquierda, vestidas de rojo, blanco y verde. La caridad, la fe y la esperanza. A la derecha, 4 mujeres más. La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y detrás del carro venía alguien. Una figura velada. Oculta aún. Silenciosa. Pero su andar era música, y su paso hacía que la luz cambiara de tono. No pude ver su rostro, pero mi alma tembló. Porque aunque no la veía, sabía que era ella. Beatriz. No mires con ansiedad. Pronto la verás. Y cuando eso ocurra, nada volverá a ser como antes. El cortejo avanzaba en silencio majestuoso. Yo me quedé de pie, inmóvil, como árbol ante el viento que no se atreve a tocar. Y sentí en mi interior, que todo lo que había vivido hasta ahora, infierno, sufrimiento, fuego y purificación, había sido solo un preludio para este instante. Y así cerraba aquel canto.
con la gloria desfilando ante mí, con el corazón a punto de arder, y con el alma esperando el nombre que redime. Canto 30, la aparición de Beatriz y el juicio del alma. La procesión se había detenido. Los 7 candelabros se inmovilizaron. El grifo, símbolo de lo divino, reposaba majestuoso junto al carro. Todo el bosque se quedó quieto. Y entonces ocurrió. Una voz femenina, fuerte como campana y dulce como arpa, rompió el aire como el trueno que sigue a la luz. Dante. Dante. El alma me tembló. Supe que era ella antes de verla. Y cuando sus ojos cruzaron los míos, el mundo cambió. Beatriz surgía en lo alto del carro triunfal, envuelta en un velo blanco, coronada de oliva, vestida de color fuego, como si el amor divino la habitara por dentro. Era bella. No como mujer, sino como eternidad hecha forma. Pero no sonreía. Sus ojos eran como espejos que no devolvían mi imagen, sino mis faltas. Sentí que mi pecho se hundía. No de amor. De vergüenza. Virgilio, mi guía, mi padre del alma, me miraba con dulzura. Pero no dijo palabra. Sabía que su papel había terminado. Me volví hacia él, y quise hablar. Pero él ya no estaba. Solo Beatriz. Llora, alma ingrata. Llora, porque el que te salvó del infierno, ahora se aleja, para que aprendas lo que es el amor verdadero. No pude contener las lágrimas. No eran de alegría. Eran de juicio. ¿Qué hiciste con los años que te regalé? ¿Dónde estuvo tu alma, cuando el mundo te llamaba con voz dulce, y tú corriste hacia el barro? Me arrodillé. El cuerpo temblaba, pero no por miedo. Era el dolor de verme desnudo ante la verdad. Yo descendí del cielo por ti. Para ti fue preparado este camino de fuego y canto. ¿Y tú, a quién seguiste? ¿A qué sombra diste tu corazón? La procesión guardaba silencio. El bosque respiraba más lento. Y yo solo lloraba. Levanta el rostro. Mira lo que eres. Y lo que aún puede ser. Me atreví a mirar. Y en sus ojos, no vi reproche. Vi esperanza. Dolorosa, ardiente. Pero viva. Entonces Matilda se acercó. Me tomó suavemente y me guió hasta las aguas del Leteo. Bebe, y olvida la culpa. Que el juicio ha sido pronunciado. Y la gracia, aún te espera. Bebí. El agua no tenía sabor, pero al tocar mi lengua, algo en mí se fue. Las culpas, los errores, las sombras, ya no dolían. Solo quedaba un eco. Y un rostro. El suyo. Y así terminaba aquel canto. Con la herida abierta. Pero el corazón dispuesto. Y ante mí, Beatriz. No como amante, sino como estrella que guía. Canto 31, el rostro del alma ante la verdad. El agua del Leteo aún corría por mi espíritu. Pero no bastaba. Beatriz aún me miraba. Su juicio no había terminado. ¿Qué viste al mirarme? ¿Qué sentiste cuando mi nombre te llamó desde lo alto y no desde la carne? ¿Dónde estuvo tu amor cuando ya no era cuerpo, sino alma? No supe qué responder. Me sentí desarmado. Todo en mí era confesión. Habla. Tu alma ha sido escrita en cada paso de tu descenso. ¿Lo harás ahora o seguirás callando? La procesión guardaba silencio. Incluso el viento parecía escuchar. Respondí, por fin. Lo hice con lágrimas. Con palabras rotas. Pero verdaderas. Confesé mis errores. El deseo vano. La vanidad.
la duda, el abandono. Y entonces, Beatriz asintió. Has visto tu sombra. Has pronunciado su nombre. Ahora, levántate. Matilda se acercó una vez más. Supe que ya no debía beber el olvido, sino la gracia. Canto 32, el Eunoé y el misterio del carro. Me llevó hasta el río Eunoé, cuyas aguas no borran, sino que despiertan. Me incliné. Bebí. Y al instante, sentí que todo el bien que alguna vez había hecho volvía a mí como perfume que nunca se marchó. El alma se levantó. Y por primera vez, era mía. Volví la vista al carro triunfal, donde Beatriz se encontraba. El grifo se elevaba sobre él como símbolo de lo divino y lo humano. Pero la visión se volvió símbolo. Lo que era forma, se hizo mensaje. Vi el carro atacado por el mal. Vi la corrupción de la iglesia. Vi la caída y el exilio. Vi lo que vendría. La profecía. Y entendí que mi viaje no era solo mío, sino para hablar al mundo. Canto 33, el cierre del purgatorio y la promesa del paraíso. Beatriz me habló por última vez en aquel jardín, no como juez, sino como redención. Te has levantado. Has visto la sombra, y la has atravesado. Ahora, tu alma puede volar. Me volví hacia ella, y por primera vez, sentí su presencia no como amor terrenal, sino como la luz que une el alma con Dios. Has sido elegido para contar lo que has visto. No por mérito, sino por misericordia. Que tu lengua sea antorcha, no espejo. Que tu verso sea herida y sanación. Quise tocar su mano. Pero no era para tocar. Era para seguir. El grifo alzó vuelo. La procesión comenzó a desvanecerse entre cantos que ya no pertenecían a este mundo. Matilda me guió hasta el corazón del bosque. Ya no había dolor, ni peso, ni juicio. Solo luz. Y así terminó mi ascenso por la montaña del alma. Me volví una vez más. Y desde lo alto, vi el mundo. Vi el camino recorrido. El infierno vencido. El orgullo roto. La lujuria quemada. La esperanza encendida. Y sentí en el pecho que el siguiente paso no era a la tierra, era al cielo. Porque al fin, mi alma estaba lista para ver a Dios.